Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias Tenochtitlan y Tlatelolco a 500 años de su caída, complementario a la exposición temporal con el mismo título. Agradecemos la presencia de todas y de todos. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bauchan, directora del Museo del Templo Mayor, y curadora de la exposición, les doy la más cordial bienvenida. La arqueóloga Judith Alba Sánchez, curadora del museo y de la muestra, será quien modere la sesión. Adelante, Judith. Muchas gracias, Mitzi. Muy buenas tardes a todos. Como es de costumbre, ya estamos aquí muy contentos de poder seguir esta transmisión. Saludos a todos los que nos siguen al interior de la República y los que están en otros países. Sean bienvenidos a esta conferencia. Estamos muy contentos a nombre de todo el equipo de Templo Mayor. Muchísimas gracias porque esta tarde tenemos a la doctora Luz María Mojar, que muchísimas gracias. De verdad, estamos muy agradecidos por la conferencia que hoy nos vas a impartir. Sabemos que en el caso de los documentos para poder hacer una inspección, para ir metiéndose meticulosamente en todos los datos que tenemos y que nos aportan de los códices, pues hay que hacer todo un análisis crítico y sobre todo sacar el mejor de los contenidos, ¿no? Por supuesto, en este caso, en el marco de la exposición de Tenochtitlan y Tlatelolco a 500 años de su caída, pues lo que estamos abarcando son 4 causales que se habían propuesto precisamente para que el público que nos sigue pues pueda tener reflexiones, preguntas también a lo largo de toda esta plática y puedan hacérnoslas llegar aquí a través de Facebook. Muchísimas gracias por haber aceptado, doctora, y voy a leer una semblanza para pasar a la conferencia. Luz María Moar Bentacur es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana, es investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social desde 1973 y es responsable de la línea de estudio y análisis de códices y documentos del siglo XVI en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Lina. Es investigadora a nivel nacional 2 a partir de 1992. Durante su carrera profesional ha sido merecedora del Premio Quinto Centenario por la Escritura en el México Antiguo y del Premio Manuel Gamio como Mejor Investigación en el proyecto Amoxcali. También se le otorgó por el Instituto Nacional de Antropología este premio. Entre sus publicaciones destaca El Tributo Mexica en el siglo XVI, Análisis de 2 fuentes pictográficas, la escritura en el México Antiguo, Manos artesanas del México Antiguo, Códices del Mapa Quinantzin, Justicia y Derechos Humanos en el México Antiguo. Ha participado en congresos y conferencias nacionales e internacionales y por supuesto que tienes un montón de trabajo en todo lo que son fuentes pictográficas, pues yo creo que han pasado por tus manos un montón de códices de que los has estado analizando y también es de verdad un orgullo saber que ha sido una gran promotora en estos proyectos que han podido tener también una relación con otras instituciones a nivel internacional y que han dado frutos valiosísimos para la investigación en México. Adelante. Muchas gracias. Muy amables, muchas gracias. Pues en primer lugar quiero agradecer a la doctora Patricia, a la maestra Patricia Ledesma, quien me hizo llegar la invitación para esta sesión, a la arqueóloga Judith Alba Sánchez también, a todo el personal del Templo Mayor que ha tenido que ver con esta magnífica exposición que hay sobre Tenochtitlan y Tlatelolco. Les agradezco muchísimo la invitación y pues voy a presentar a ustedes un trabajo en donde lo que interesa es mostrar el poder que llegó a tener la ciudad de Tenochtitlan y sus tlatoques a lo largo de un periodo que inicia con la conquista y el sometimiento de una gran cantidad de pueblos a lo largo de todo lo que fue Mesoamérica. Parto de las propuestas del doctor Eduardo Matos, quien se pregunta por qué cayó el poderoso gobierno mexica. Él da como respuesta, dice, no es fácil, es difícil entender cómo este gran señorío, esta ciudad tan importante y tan poderosa, cayó después de una terrible y muy ardua defensa, finalmente
cayó a manos de los españoles. Él plantea 4 puntos muy importantes para tratar de acercarnos a entender esta situación. Primero, lo económico y lo político, lo militar, los problemas de salud y el lenguaje. Así pues, nosotros nos enfrentamos a que la conquista militar fue el medio para dominar una gran cantidad de pueblos. Estos pueblos se rebelaron, como vamos a ver a lo largo de la presentación, constantemente se veían amenazados, constantemente estaban temerosos y siempre estaban en constantes guerras. Entonces podemos decir que la sociedad mexica era una sociedad en donde lo militar dominaba una gran parte de su existencia. Como han dicho ya varios autores, esta dependencia militar se manifestó en gran parte por el tributo que se les exigía a las poblaciones que eran dominadas. Este tributo, ¿qué es el tributo? Bueno, pues el tributo es la imposición que le da generalmente una población, un pueblo vencedor a un pueblo que ha sido vencido y que ha sido sometido al pago de una serie de productos y de bienes y de servicios. En el México antiguo nosotros decimos que había el pago en especie y en servicio. En especie es lo que vamos a ver a lo largo de la plática, cómo esto está marcado en los códices que registraron estas obligaciones tributarias de los pueblos sometidos. Estos pueblos sometidos tenían el poder mexica constantemente en su vida cotidiana, en su producción agrícola, en su producción artesanal y constantemente tenían que estarse rebelando. No es, nosotros sabemos por la historia de este grupo que va llegando al centro de México y que se va a establecer en la isla de Tenochtitlan, pero que en esos primeros años van a estar ellos mismos sometidos al pago de tributo en servicio militar. Aquí tenemos en las imágenes cómo ellos mismos pintaron en el Códice Oban, anotaron en el lado, ustedes pueden ver en la pantalla del lado izquierdo, esta imagen de la fundación de Tenochtitlan, en donde Tenochtitlan va a tener pequeñas casitas, jacales realmente, y que es a partir de esa realidad, cómo van a ir creciendo y cómo se van a ir fortaleciendo. Sus primeras conquistas, como vamos a ver, sus primeras batallas van a ser como pueblos sujetos y dominados de otros señores. Ellos van a participar en esas guerras de conquista y aquí lo que nosotros tenemos es esta variedad de códices. ¿Por qué? Porque precisamente en estos pueblos de Mesoamérica, en el centro de México y en otros señoríos se va a desarrollar un sistema de escritura. Un sistema de escritura en donde se van a anotar una gran variedad de temas que van a dar desde las genealogías, los mapas, los eventos históricos y de una manera muy importante, como vamos a ver, el registro de los tributos. Dos fuentes muy importantes para el registro de todo aquello que se tenía que entregar, que se les exigía que se pagara, va a estar documentado en la matrícula de tributos o códice mendocino. No, Códice Moctezuma. Este códice afortunadamente lo tenemos en la Ciudad de México. Ustedes saben que hay una gran variedad de documentos que se han dispersado por otros repositorios, otras bibliotecas en el mundo, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en muchos otros países tenemos en los repositorios una gran cantidad de documentos mexicanos. La matrícula se encuentra aquí, se encuentra resguardada en la bóveda del Museo de Antropología. La fecha de su elaboración todavía se discute. Hay dos investigadores que han marcado inicialmente esas fechas, el doctor Robert Barlow y John Glass, quienes los sitúan en el siglo XVI. Todavía discutimos entre los especialistas si estas láminas de este códice son prehispánicos o son coloniales. ¿Por qué?
porque tiene glosas, tiene anotaciones en sus imágenes, anotaciones en náhuatl que fueron escritas en el siglo XVI y anotaciones en castellano que fueron escritas hasta el siglo XVIII. Entonces es un códice que podemos clasificarlo como un códice mixto, en donde además de las imágenes tenemos estas anotaciones. El Códice Mendoza es otro documento muy conocido, muy publicado, Mendoza o mendocino, porque está directamente relacionado con el virrey de Mendoza. Este se elabora con el fin de enviar a España, al rey de España, información sobre estas tierras que se acababan de descubrir. Está fechado en 1535 y está compuesto por 3 secciones. Una de ellas es la que se le ha clasificado como los anales, que es la que vamos a ir revisando folio por folio, en donde aparecen en cada una de ellas los diferentes gobernantes de los mexicas, los años de su periodo de gobierno y de manera muy importante los topónimos o nombres del lugar de los que fueron sometidos durante su periodo de gobierno. Una segunda parte es una llamada matrícula de tributos, en donde se anotan precisamente lo que debían de pagar estas poblaciones sometidas, y que vamos a ver en mucho detalle. Y la tercera sección, que se ha llamado La vida y costumbres, es una sección en donde aparece desde el momento del nacimiento de un bebé hasta su muerte, pasando por todos los rangos militares, por las batallas, por los artesanos. Es una información muy rica de la educación de los niños. En esta ocasión, nosotros nos vamos a centrar en esta segunda parte del códice y en la primera, que es la de los tlatoques. Tenemos entonces aquí, del lado izquierdo, tienen un ejemplo nada más de lo que es la matrícula de tributos, en donde ustedes ven está elaborada, pintada sobre papel amate, tiene en la parte de la base los topónimos o nombres del lugar, los tributos en textiles, los tributos en trajes de guerrero y las trojes de frijol, maíz, chía y huautli. Esta es una forma, una manera de registrar este tributo que va a aparecer como una constante la distribución de estos elementos en cada una de ellas. Ustedes se fijan aquí que cada una de estos tipos de mantas tiene un numeral, que cada numeral nos indica 400, son 400 cargas. Cada carga era de 20 piezas, entonces ustedes pueden ver a manera muy fácil la gran cantidad de textiles que se exigían como tributo. Ahora, cada una de estas láminas se ha denominado de acuerdo con el primer topónimo que aparece. Algunos investigadores han pensado que este lugar era el lugar en donde se concentraba el tributo que entregaban estas poblaciones, que en conjunto entregaban todo esto que aparece aquí y que esto se concentraba en esta población. Esto todavía ahora lo estamos discutiendo porque pensamos que cada uno de estos lugares es un señorío muy importante del cual dependían otra gran variedad de pueblos que ya no quedaron registrados, sino solo quedaron registrados la cabeza del señorío. Sin embargo, como ustedes van a ver a lo largo de la exposición, yo voy a referirme a cada una de estas láminas con el primer topónimo y es muy importante señalar que los pueblos, las poblaciones que aparecen en cada una de ellas generalmente ocupan una región geográfica que colinda entre sí. En esta parte tenemos entonces el Códice Mendocino. Son 2 glifos muy importantes que nos van a marcar nuestro tema de interés. Por un lado, la guerra, que siempre va a aparecer en cada una de las láminas para indicarnos las guerras que tuvo este gobernante, y este glifo que nos indica que es un tecpan, un palacio, el cual tiene el techo caído, las flamas
del fuego y el humo, que con esto lo que el glifo nos está diciendo es que este lugar fue derrotado, fue conquistado. Entonces tenemos aquí una gran cantidad, cada uno de estos glifos tiene el glifo del topónimo, del nombre del lugar que fue dominado en el periodo de este gobernante por guerra. La segunda sección de este códice es semejante a la matrícula de tributos, por eso también se le ha llamado matrícula de tributos, pero como ustedes ven, la disposición de los elementos cambia. Acá tenemos los topónimos del lado izquierdo, tenemos el orden de la distribución de los glifos de tributo muy semejante a, a la matrícula, pero aquí tenemos los textiles, la variedad de textiles con sus numerales, los trajes de guerrero y las trojes de maíz, frijol, chía y huautle. Y la tercera sección, que como les decía, que aquí nada más puse un ejemplo para que ustedes vean cómo esta sección tiene una gran cantidad de glosas escritas en castellano que tratan de explicar las imágenes pensando en que este documento se iba a España, era para que el rey conociera un poco y entonces se le pusieron todas estas glosas que tratan de explicar la imagen. Y bueno, les puse aquí la primera lámina del Códice Mendoza, que es muy conocida, que es la fundación de la ciudad de Tenochtitlan, para que ustedes lo ubiquen. Vamos a empezar entonces haciendo un recorrido por los primeros señores que aparecen en las láminas del códice. Lo que vamos a comparar son los topónimos que aparecen en este periodo y el tributo que se registra de estos topónimos que tenían que entregar una vez derrotados por guerra. Tenemos aquí al primer tlatoani que aparece en este códice, que es Acamapixtli, el cual aparece con 4 señoríos sometidos registrados aquí, el glifo de guerra que ya vimos, el glifo de la derrota del primer topónimo que tenemos, Cuauhnáhuac, Cuernavaca, lo que ahora conocemos como Cuernavaca. ¿Y cuál es el tributo que va a entregar Cuauhnáhuac? Aquí lo tenemos, les he puesto aquí la lista de los tributos que aparecen por esta provincia, que aparecen los textiles. Una cosa muy importante que hay que mencionar es que en la matrícula, afortunadamente, estas glosas en náhuatl nos dan muchos de los nombres, por ejemplo, de los diferentes tipos de textiles, y en el caso de los trajes militares, los nombres de cada uno de estos trajes. Ustedes piensen que cada uno de estos trajes corresponde a un rango militar, y ese rango militar va a estar estrechamente ligado al número de cautivos, al número de personas que cada uno de estos guerreros logra capturar en las batallas. Entonces, de acuerdo con el número de cautivos, es el tipo de traje que el militar va a usar, el tipo de manta que se va a poder poner y la serie de privilegios y de obligaciones que va a tener de acuerdo con ese rango. Lo que quiero señalar aquí es que ustedes vean la gran producción de mantas de diferentes diseños. Aquí tenemos los mashlat, ¿no? Los bragueros, los huipiles utilizados por las mujeres, que van a tener una decoración. Esta decoración puede variar, algunos vamos a verlos, son elegantemente decorados con conchas, con piel de conejo, con oro, etcétera. Entonces, son productos de lujo. Esto es algo muy importante, tanto en la matrícula como en la matrícula del Códice Mendoza. Los tributos que aparecen anotados son fundamentalmente tributos de lujo que van a ser utilizados por la nobleza. Solamente tenemos algunos, como vamos a ver, algunos productos alimenticios como el chile, como la sal, como la miel, pero no tenemos
tortillas, no tenemos alfarería, no tenemos guajolotes, que sabemos que también se les exigían. ¿Esto qué quiere decir? Que estos dos registros son registros de tributos de lujo, que van a ser exigidos a los pueblos sometidos, porque cada vez más la sociedad del México antiguo cada vez se hace más compleja, cada vez se hace más sofisticada. Ya no se van a vestir los tlatoque con mantas de isle, van a vestirse con mantas de algodón, van a utilizar turquesas, ámbar, oro, y todo eso no se produce en la isla de Tenochtitlan. Entonces tienen que obtenerlo de fuera. Uno de los elementos que vamos aquí como que distingue a esta provincia de Cuauhnáhuac es este numeral, esta pequeña bolsa que nos indica 8,000. Son 8,000 pliegos de papel amate. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué tantos pliegos de papel amate? Pues bueno, para hacer precisamente estos códices y para utilizarse también en el ritual. Estos elementos nos van a ir indicando cómo se va haciendo esta sociedad cada vez más compleja, cada vez va a requerir de más artículos de lujo. Y pasamos entonces a la siguiente. Huitzilihuit. Aquí ustedes me preguntarán, ¿por qué nada más marqué aquí en este caso este topónimo? Porque lo que estoy buscando es cuáles son estas poblaciones que aparecen en la sección de tributos para cotejar cada uno de estos igualmente entregaba una gran cantidad de tributos, pero no todos estos topónimos aparecen en la sección de la matrícula. En este caso tenemos a Huitzilihuit como, fíjense ustedes cómo van a ir aumentando el número de poblaciones sometidas. Aquí todavía estamos hablando de estos gobernantes que están sometidos a Culhuacán y a Azcapotzalco, que van a la guerra con estos señoríos. No son todavía independientes, están sometidos. Sin embargo, tienen una gran actividad militar. Aquí tenemos, por ejemplo, la provincia de Chalco. Les pido también que se fijen muy bien, porque Chalco va a aparecer constantemente en la matrícula. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se le olvidó al Tlacuilo anotarlo? Por supuesto que no. Lo que pasa es que Chalco se revela constantemente. ¿Por qué se revela constantemente? Vuelve a aparecer con el siguiente Tlatoani. Vean ustedes el tributo. Vean aquí la gran cantidad de granos de maíz que tributa Chalco. El maíz, el frijol, estos pequeños puntos que son la chía y el huautli, que eran tan importantes en el México antiguo, como vemos aquí, como el frijol y el maíz. Pero la gran cantidad de maíz para abastecer a la población que vive en una isla, que, ok, sabemos de las chinampas, pero cada vez van a demandar más cantidad de productos alimenticios. Tenemos los trajes, como las glosas les he comentado, podemos identificar al Tzitzímitl, al Cuaxolotl, y siempre cada uno de ellos va a aparecer con su escudo, o en el Códice Mendoza le llaman la rodela a los chimali, a los escudos. Todos estos trajes están elaborados con pluma, lo cual nos habla de una actividad artesanal muy importante en todas las poblaciones sometidas, el uso de plumas de quetzal, el uso de conchas, el uso de oro. O sea, hay una demanda muy fuerte a los pueblos sometidos de una gran cantidad de productos. Aquí tenemos a Chimalpopoca. Otra vez tenemos a Chalco, ¿no? Les vuelvo a poner la imagen del tributo en Chalco. Y aquí hay una cosa muy importante que nos dice la glosa, que precisamente esta población de Chalco mató a estos 5 mexicas cuando fueron a recaudar el tributo. O sea, que tenemos, como decía, estas rebeliones de las poblaciones, y Chalco aparece como un lugar en donde hay seguramente una
gran cantidad de guerreros muy valientes que se enfrentan a los señores mexicas. Con Izcoatl, llegamos a Izcoatl. Izcoatl es el gran personaje. ¿Por qué? Porque a partir de Izcoatl, ellos se van a liberar del yugo de Azcapotzalco y de Culhuacán. ¿Por qué? Porque Azcapotzalco va a tener, como ustedes han seguramente leído y sabrán, que hay un conflicto en la sucesión del señor de Azcapotzalco. Y esto es aprovechado precisamente por los señores mexicas para liberarse de ese yugo de Azcapotzalco, aliarse con Texcoco, formar esta famosa triple alianza y a partir de ahí iniciar sus campañas militares ya como ellos señores. Ya son sus dominios, ya son sus conquistas como mexicas. Aquí tenemos, precisamente, vean ustedes, cuántas poblaciones aparecen registradas bajo Izcoatl. Tenemos 24 señoríos sometidos. Ya no es solo alrededor de la ciudad de Tenochtitlan ni sus alrededores, es el actual Estado de México. Han avanzado hacia Morelos y ya ha llegado a los señoríos de Guerrero. Ya ha sometido a una gran cantidad de poblaciones, entre ellas nuevamente Chalco vuelve a aparecer como una de las poblaciones. Aquí la tenemos como una de las poblaciones que vuelven a aparecer en la lista. Aparece un primer intento de someter a Tlatelolco, del cual hablaré a detalle más adelante, y una gran cantidad de pueblos que vamos a ver a detalle. Siguen apareciendo en esta estructura. Vean ustedes, aquí tenemos a Cuauhnáhuac, a Cuernavaca. Vean la gran cantidad de topónimos, de nombres de poblaciones que aparecen registradas bajo esta lámina. Los tributos en textiles, en huipiles, en Maxtlatl y la gran variedad de trajes. Aquí esto nos puede servir muy bien para conocer la complejidad del sistema militar. Tenemos el Huextecatl, el Toscoyotl, el Papalotlahuistli, el Ocelotl, el Coaxolotl, el Tzitzímitl otra vez, y van ustedes a ver a lo largo de cómo vamos a ir presentando las láminas, cómo estos trajes van a ser de diferentes colores también. Aparecen aquí, por ejemplo, aquí lo tenemos en amarillo, acá lo tenemos en azul. Igualmente el ocelot va a aparecer en rojo, en azul, en amarillo, y los tocados de plumas de quetzal en una gran variedad de estos trajes, las escudos, y vean ustedes aquí tenemos, en el caso de Cuernavaca, tenemos también el papel amate y tenemos las jícaras pintadas, las xicaltecomatl. Estas jícaras, cada uno con su numeral de 400, lo cual nos hace un total de 2000 jícaras. Ustedes imagínense 2000 jícaras que parece ser que el uso de estas jícaras era para beber el cacao. Tenemos entonces también a otra de las poblaciones sometidas bajo Izcoatl que van a ser Cuautitlán. Cuautitlán, estamos invadiendo, entrando a una zona dominada inicialmente por los tecpanecas y que ahora va a caer a ser exigida una gran cantidad de ¿qué ven ustedes aquí? Se trata de petates y tepozoicpalis. ¿Qué son los tepozoicpalis? Los tepozoicpalis son los asientos de los señores. Diríamos el equivalente a los tronos. No cualquier señor noble se sentaba a un tepozoicpali. Solamente los grandes gobernantes tenían estos asientos. Vean ustedes la gran cantidad de petates y de
a cientos de nobleza que va a tener como obligación pagar. Cuautitlán y una serie de pueblos. Es muy posible, algunos de los cronistas nos dicen que generalmente los pueblos tributaban en lo que cultivaban o lo que podían obtener. Esto sí, pero no. Vamos a ver que efectivamente muchos de los tributos que se entregan nos identifican ciertas características de producción agrícola de la población, pero también nos indican en muchos casos la obtención vía el mercado, vía el comercio. El tributo está estrechamente ligado al comercio. Sabemos que en el caso de Moctezuma tenemos alguna información que nos dice que Moctezuma le daba a los pochtecas, a los mercaderes a larga distancia, parte de los objetos que había obtenido por tributo para que lo intercambiaran en las zonas más lejanas de la capital Tenochca por productos que no se obtenían en la región, en la zona. Entonces hay una relación muy estrecha entre el comercio y entre el tributo. Estas poblaciones que no pueden producir, por ejemplo, algodón, se dice que los espías, los ostomeca, los mercaderes espías, sabían y reportaban al Tlatoani que esas poblaciones tenían contacto con poblaciones de las cuales se podía obtener algodón o cacao, turquesas o oro, y entonces les exigían el pago de estos productos para que ellos a su vez tendrían que obtenerlos de otras poblaciones. Había una planificación muy clara, muy profesional, podríamos decir, de lo que se exigía a las diferentes poblaciones, tanto para abastecer a la población local como para abastecer a las poblaciones tributarias. Seguimos con Ixcoatl. Vean ustedes cómo se va ampliando esta gran cantidad de tributos en textiles, en trajes de guerrero. Aquí podemos ver que muchos de estos trajes y de estos chimalis aparecen ya con el numeral de 20. Ya no se está exigiendo un traje o un escudo, se están exigiendo 20 de cada uno, lo que implica el trabajo artesanal y la obtención de la materia prima. O sea, tienen que obtener estos bienes. Sabemos también que muchos de estos productos de lujo llegaban al palacio del Tlatoani y en el mismo palacio había los llamados calaamantecas, por ejemplo, los trabajadores de la pluma que trabajaban en el palacio y que el Tlatoani les daba la materia prima para que elaboraran una serie de productos de lujo. Pero aquí tenemos entonces nuevamente una lista muy importante de los diferentes trajes y los textiles. Vamos de este lado, vamos a Tepecuacuilco, esto es en Guerrero, y vean ustedes los trajes, las mantas, empiezan a cambiar los diseños de las mantas. Aquí, por ejemplo, esta es la nochpali, que está pintada con grana, por eso el color rojo. Y estas que vemos aquí con estos pequeños rombos, las fuentes nos dicen que son las cacamoliuqui, son las mantas acolchadas, o sea, de algodón acolchado. Ustedes saben que los trajes de los guerreros, ellos utilizaban los famosos ichcahuipiles, estos chalecos elaborados con algodón acolchado que los protegía. Entonces tenemos también estas mantas acolchadas o cacamoliuqui, que es muy probable que fueran utilizadas pues encima de los petates para dormir, podría ser. Muchas de estas mantas podrían haber sido utilizadas como tapetes, como tapices, como cortinas, no necesariamente como parte de la vestimenta. Y aquí vemos, vean ustedes, estas variedades de textiles.
Algunas vamos a ver con unos diseños muy complicados. ¿Por qué? Porque estas mantas eran utilizadas también por los sacerdotes y entonces, dependiendo del culto, eran los elementos que se ponían, que se bordaban, que se tejían, que se utilizaban sellos también para identificar una persona que utilizaba una manta de este tipo, seguramente era por la gente que lo veía, por el pueblo común, ya sabían que era un sacerdote, ahora un militar que había logrado 8 cautivos o 10 cautivos o 2 cautivos, etcétera. Y llamo la atención sobre un detalle que hay aquí en estas mantas. Ven ustedes estos 2 dedos que nos están indicando el tamaño extraordinario de esa manta. Pensamos que hay una convención, un tamaño, una convención, un estándar, diríamos en términos modernos, del tamaño de la manta, porque esto está directamente relacionado con el telar de cintura. Ustedes saben que las mujeres, y hasta la fecha, se sigue tejiendo en un telar de cintura, lo cual da una medida específica. En este caso tenemos unas mantas de un tamaño extraordinario, probablemente uniendo varios lienzos. Y eso está marcado por estos dedos de 2 brazas. Vamos a ver en algunos casos mantas de 4 brazas, de 6 brazas, de 8 brazas. Todo está indicado con este sistema de escritura que está basado en imágenes. Un elemento nuevo que vemos aquí son las hachuelas. Ven ustedes que tenemos aquí 80 hachuelas. Probablemente hayan sido de cobre. También puede ser que hayan sido de oro. Desafortunadamente las glosas no nos los dicen. La imagen nos permite hacer ciertas hipótesis. Yo tengo un alumno que está haciendo ahora su tesis sobre eso, tratando de cotejar la información que nos dan los códices con la arqueología, con lo que nos dicen los cronistas, para poder acercarnos a ver lo que realmente tenemos aquí. Aquí tenemos nuevamente este numeral que ya habíamos visto, que nos indica 8,000. ¿8,000 qué? Ustedes ven aquí, todavía en algunos pueblos, vemos que una manera de medir las cosas, yo lo he visto en el mercado de Cuernavaca, por ejemplo, cómo venden estas frutitas rojas, especies de zarzamoras, de frutita, no me acuerdo ahorita el nombre exacto, pero que usan las hojas de la mazorca de maíz como la medida. Y aquí tenemos precisamente eso para medir copal, polvo de copal. Y acá arriba tenemos 400 cestos de copal. Aquí está el copal sin refinar. Aquí lo tenemos refinado. Nuevamente tenemos unos calabazos, 1200 calabazos, que ustedes ven que están decorados aquí. Fray Bernardino de Sahagún nos explica cómo decoraban estos calabazos naturales, cómo se tallaban, cómo se coloreaban. Y una novedad que vemos aquí. Ven ustedes aquí, ya lo vieron, son 200 cántaros de miel. Recordemos que en el México antiguo no existía el azúcar, esa es una introducción, pero ¿con qué se endulzaban las palomitas, por ejemplo? Pues con miel, ¿no? Entonces aquí tenemos 200 cántaros de miel. Ustedes me van a preguntar, ¿cada cuándo tenían que entregar este tributo? Ahí tenemos, en la matrícula, tenemos unos textos en náhuatl que nos dicen que esta parte de los tributos, o sea, básicamente los textiles, se entregaban cada 80 días. Y acá, el resto de los productos, la glosa en náhuatl nos dice sexutica, una vez al año. Entonces, había una periodicidad marcada de cuándo debían de entregarse los tributos. Pasamos ahora ya muy rápidamente a Moctezuma y Wilcamina. Moctezuma, ustedes ven aquí la gran cantidad de
de topónimos que aparecen de las poblaciones sometidas que registra este códice. Ya no es una lámina, ya son 2 láminas que nos están registrando 33 señoríos sometidos, que abarcan el área tepaneca, el Golfo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero. De este lado les he puesto las láminas que ya vimos de poblaciones que ya se habían sometido por otros tlatoani y que vuelven a aparecer como una nueva conquista, un nuevo sometimiento. Aquí tenemos a estas láminas que pertenecen a la zona de Guerrero y Oaxaca, en donde hay una variante en la disposición de la distribución de los glifos. Tenemos los topónimos de abajo hacia arriba y tenemos el tributo. Aquí ya tenemos un tributo de lujo importante. Tenemos el tecozahuitl, que es un polvo, que el tlacuilo nos puso una piedra para indicarnos que es mineral, es un polvo para pintar, para decorarse. Tenemos los cascabeles de oro, de cobre, las hachuelas, las jícaras llenas de turquesas, los textiles, nuevamente los trajes de guerrero con sus escudos, los cántaros de miel, y tenemos aquí una novedad, las máscaras de turquesa y el numeral que nos está indicando 10. ¿Cómo nos lo está indicando? Por estos pequeños círculos en negro que nos indican 10 máscaras de turquesa. Y además, otro tributo de lujo, estos discos o tejuelos, dice el Códice Mendoza, 40 tejuelos de oro. Además, bueno, ya aquí nos vamos dando cuenta cómo el tributo ya va aumentando en cosas de lujo, de gran uso por la nobleza. Y aquí en Coixtlahuaca en Oaxaca es una de los lugares que más interesaba a los mexicas conquistar porque era un lugar muy importante de paso. Nuevamente tenemos diferentes tipos de textiles, pero vean aquí ya son 4 brazas, o sea, mantas mucho más grandes. Y un mashlat, pero vean estos mashlat ya decorados, seguramente bordados, de super lujo, que seguramente van a ser los que van a utilizar los nobles de más alto rango. Otros tributos de lujo, las sartas de chalchihuites, hoja de verde, los atados de plumas de quetzal y la grana cochinilla. Esta grana que va a ser tan importante para decorar los textiles, para pintar los códices. Y una de las láminas interesantes que está en Puebla, Tepeaca. ¿Por qué? Porque va a tributar, es una de las, solamente en 2 láminas, esta es una, tenemos el tributo en servicio militar con cautivos de guerra. O sea, van a tener que conseguir, que capturar a guerreros de las zonas enemigas acérrimas, que son Tlaxcala, Cholula y Huejotzingo. Entonces, aquí tenemos a estos 3 personajes con el topónimo, el glifo de guerra que nos indica que son cautivos de guerra. Y una cosa muy importante, la materia prima para hacer las flechas, las cañas, que el tlacuilo precisó con una flecha para indicar, estas no son utilizadas para hacer casas, para hacer techos, son para hacer flechas para la guerra. Vean ustedes la cantidad que hay, 8,000 cañas para hacer flechas, ¿sí? Tenemos acá otra vez el numeral de esta gran cantidad de 8,000 que nos está indicando el tributo en acayetl. ¿Qué es el acayetl? Es el equivalente al cigarro. Son los canutos que se rellenaban de tabaco y que fumaba el gran tlatoani. Y como nos lo indica el tlacuilo, nos pinta aquí de negro que está quemado, que es el cigarro quemado. Y otro elemento muy importante, la cal. Vamos a tener aquí 4,000 cargas de cal. ¿Cómo se entregan las cargas?
las cargas se entregan con la envoltura de un petate. Volvemos a lo mismo, una convención de un tamaño de petate que nos sirve como la medida. Y Jilotepec, en el actual Estado de México. Vean ustedes la complejidad de los diseños de las mantas, con las ocelotilmatli, las mantas de ocelotle, las enaguas de Cacamoliuji, y este diseño tan complicado con puntas de obsidiana insertadas en el diseño y 8 brazas el tamaño de la manta. Y aquí una carga doble. ¿Por qué es una carga doble? Porque en la carga vienen huipiles y enaguas de un diseño de Xicalcoliuqui, de greca escalonada. Y nuevamente otra manta de 8 brazas con un diseño de greca, y esta manta con un diseño muy complejo. Trajes, escudos, frijol, maíz y águilas vivas. ¿Por qué sabemos que es águila viva? Porque está con el ojo abierto, con las patitas paradas sobre sus patitas. Como vamos a ver en otros casos, tenemos animales, pájaros muertos. Aquí están vivos. Y ya las conquistas han llegado a Guerrero. Tenemos mantas blancas de algodón decoradas con coyuchi, con algodón café, que tenemos las cargas de la flor de algodón café. Las conchas, estas conchas tan estimadas en el México antiguo, que son las conchas Spondylus, y aquí tenemos la carga de cacao, pero con una flor que nos está indicando la flor del cacao. El tlacuilo es muy preciso en lo que tiene anotado que tiene que tributar Cihuatlán. Y Tuxpan en Veracruz, la otra costa, ¿qué nos va a proporcionar? Les van a exigir, ahora vean la riqueza de los textiles, y estos con un diseño tan complejo que curiosamente no se tributan 400 como en la mayoría, se tributan 80. ¿Por qué? Por un diseño muy exclusivo, por un diseño muy complejo, pero varía definitivamente en relación al resto de los textiles del códice. Nuevamente turquesas, ahora en discos, en sartas de oro y chile, algo que no habíamos visto. Las cargas, las 800 petates cargados de chile, y aquí una 20 que son, ahí discuto mucho con Lourdes Suárez, mi querida colega, se trata de conchas o se trata de plumas. Axayácatl, nuevamente Axayácatl. Aquí tenemos un elemento muy importante, el sometimiento de Tlatelolco. Vean ustedes, a diferencia del resto de los topónimos, el tlacuilo quiso hacer énfasis en la conquista de Tlatelolco. ¿Por qué? Por la importancia de Tlatelolco como un centro de comercio, de mercado central para la economía prehispánica. Algunas de las láminas que ya habíamos visto que vuelven a aparecer sometidas, y esta les puse aquí a Tlatelolco porque en la matrícula solamente tenemos un pedazo de esa lámina. Aquí es en este fragmento que gracias al Códice Mendoza podemos reconstruir el tributo de Tlatelolco, un tributo de una gran cantidad de cacao. Vean ustedes, obviamente el cacao, como sabemos, es el equivalente a las monedas, y Tlatelolco no produce cacao. Tlatelolco es una isla gemela de Tenochtitlan, pero gracias al mercado va a poder obtener el cacao. Tenemos el cacao aquí en polvo, tenemos el pinole, el maíz, este pinole que se mezcla actualmente con canela, que es un polvo que al mezclarse con agua se hace una bebida, y que parece ser que esta era transportada por los guerreros a largas distancias, no pesaba demasiado, se mezclaba con agua y era un excelente alimento que les daba energía. Tenemos otra vez mantas y trajes de guerrero, y la escena que hace énfasis en que Tenochtitlan conquista y somete a Cuauhtlatoa, el señor de Tlatelolco.
Seguimos rápidamente a las siguientes láminas que ya habíamos visto, que son nuevamente, vuelven a aparecer como las conquistas. Y esta provincia, Cuetlaxtlan, en Veracruz, que como ustedes pueden ver, nuevamente una gran cantidad de textiles de diferentes medidas, de medidas extraordinarias, con diseños muy complejos, con cacao, con plumas de quetzal, y este elemento que va a ser utilizado por los grandes guerreros con piel de jaguar, el tlalpiloni. Los besotes de oro, 40, de oro con turquesas y de oro con ámbar, y las sartas de oro. Tizoc. En Tizoc aparecen 14 señoríos. No hay grandes conquistas, pero vuelve a aparecer Toluca como una de las provincias que se vuelven a someter. Tlapa, las extensiones hasta Guerrero, este lugar crucial por el tributo en oro. Todas estas son barras de oro, jícaras, 20 jícaras de polvo de oro, nuevamente trajes de guerrero y los calabazos, 800 calabazos. Ahuizotl. Ahuizotl tiene nuevamente 2 láminas. 45 señoríos aparecen dominados por Ahuizotl en Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí, Estado de México y Morelos. Algunas de estas son las que tenemos aquí: Coyolapan en Oaxaca, tributando grana, cochinilla, 20 tejuelos de oro, y el tributo de Coyolapan en Oaxaca de chiles y de algodón blanco. Ya vimos el algodón café, se entrega tanto algodón blanco como algodón café. En Guerrero, ¿qué nos va a entregar Tlaxco? Tlaxco nos va a entregar nuevamente copal, que ya habíamos visto, miel, jícaras, maíz, frijol, chiahuautli, trajes de guerrero, mantas, y en el caso de, tenemos aquí a Coahuacan, en el Estado de México, que nos va a entregar una gran cantidad de madera. Pensemos en la isla que necesita de estos productos. Vean ustedes las grandes cantidades de leña, de trojes. Los trajes de guerrero que aparecen aquí, aquí tenemos una imagen en donde vemos perfectamente cómo estos trajes estaban elaborados con pluma. Y la ciudad de Tenochtitlan. Este gran señorío ha logrado cambiar de aquella imagen que vimos del códice con las chozas a esta gran ciudad que ha sometido a todas estas poblaciones, que les ha exigido una gran cantidad de tributo y que los tenemos aquí localizados geográficamente. Cada una de estas es una de las láminas que vimos. Esta es la distribución que tenemos de los tributos que aparecen en este códice y que aparece hasta el Soconusco. Tenemos entonces una población sometida, la cual le declara al Marqués del Valle en Coyoacán lo siguiente: donde vino toda la nación tepaneca con todos sus señores a ofrecerle su obediencia y sujetándose a su servicio, la cual obediencia y sujeción iban quitando a Motecuzoma y a la nación mexicana, volviéndose todos contra ellos y prometiéndole ayudar. Le expresaron que no se fiase de Motecuzoma y su gente, porque eran traidores y malvados y gente tirana y belicosa. Tenemos entonces ahí una respuesta a nuestra pregunta inicial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por tan excelente conferencia. Mi compañera Judith tuvo problemas de conexión. Entonces, bueno, ya saben que sucede en estos casos cuando es en vivo. Así es. Y bueno, al parecer está teniendo problemas para volverse a conectar, pero yo haré su trabajo no tan bien como lo hace Judith, pero aquí estamos. Muy bien. Primero, bueno, le reitero el agradecimiento, excelente conferencia. Gracias. Yo creo que fue
lo explicó de una manera tan clara de cómo estaban llevando a cabo este conteo de la tributación, de las materias, de los objetos que tributaban, que bueno, creo que ya nos queda poca duda al respecto. Sí, Pero ¿verdad? bueno, le mando saludos mi compañero Emiliano Melgar, quien es Gracias. investigador del Museo del Templo Mayor. Le mandan saludos desde Seattle, del interior de la República. También, y Armando Becerril le pregunta, doctora, ¿a Dime. partir de qué etapa se tienen los registros más tempranos de tributación? Bueno, tenemos desde antes de Ixcoatl, ¿no? A partir de Acamapixtli es donde aparecen digamos, los primeros registros en el Códice Mendoza. Realmente, pues bueno, la tributación existía desde antes, no son los mexicas los que inician con esta obligación. Acamapixtli vive en el siglo XIV, entonces a partir de las fechas en las cuales se ha fechado a Acamapixtli es a partir de 1375 a 96, o sea, en el siglo XIV. Ahí empieza este recorrido de tributación. Muchas gracias por su respuesta. Nos preguntan, según su experiencia, ¿cuáles serían los objetos tributados que tienen mayor valor? Bueno, para el mundo prehispánico lo que más se valoraba serían las plumas de quetzal, por ejemplo, el ámbar, ¿no? Las turquesas. Estos son productos que perdieron, digamos, importancia ya en las listas de tributos de la colonia, pues ya no importaban las plumas de estas plumas eran la materia prima para elaborar estos tocados de los grandes guerreros, ¿no? Las conchas, por ejemplo, también, ¿no? Que encontramos ahora mucho en las excavaciones de Templo Mayor, ¿no? Las conchas, los corales, las turquesas, el ámbar y las plumas inicialmente, ¿no? Muchas gracias. Seguramente el valor dado en la actualidad a ciertos objetos será muy diferente, ¿no? Debido a la Exactamente, cosmovisión. claro, exactamente. Muchísimas gracias. Preguntan cómo se realizaban las reparticiones de los tributos obtenidos para la Excan Tlatoloyan y quién de los tres integrantes obtenía el mayor porcentaje. Bueno, ahí las fuentes lo que nos dicen es que realmente el porcentaje más alto lo recibía México Tenochtitlan, ¿no? Se dividían entre los tres, 2 partes iguales para Texcoco y Tlacopan y una parte mayor para Tenochtitlan, ¿no? Esa podría ser tal vez, nunca lo había pensado, pero ahorita lo pensé, que tal vez esa habrá sido una de las razones también por las cuales Texcoco al final se alía con Cortés, ¿no? Porque estaba en una posición inferior a Tenochtitlan en la Triple Alianza. Muchas gracias. ¿Cuándo se recaudaban los tributos y si siempre era la misma carga tributaria o podrían variar según la época del año? Eso es muy interesante esa pregunta, porque bueno, cuando se tributaban, esto iba estrechamente ligado en el caso de los productos agrícolas a las cosechas y a las fiestas de Templo Mayor, a las fiestas religiosas. No sé por qué se me encimó una de las láminas, que es la lámina del Soconusco, y que en esa lámina aparecen 2 glifos que nos indican 2 fiestas muy importantes, Oxpanistli y Tlacaxipehualistli, y la lámina aparece dividida como que en una fiesta se entregaban esos tributos que eran básicamente también de lujo, pieles de jaguar, pájaros desollados, ámbar, plumas, y en Oxpanistli lo mismo. Entonces eran 2 momentos de la entrega del tributo muy importantes. Entonces estaban ligadas a todo este ceremonial y al ciclo agrícola, definitivamente, para el caso de los productos agrícolas. ¿Y qué otra cosa me decía? Eso, nada más, ¿verdad? Creo que queda respondido. Bueno, la parte final era que si variaba según la época del año. Eso es muy importante. Eso lo debí de haber dicho desde el principio. Esto que nosotros estamos viendo es un momento de tributación. No sabemos, o sea, suponemos que había
como estos códices, otros más, muchos más, ¿no? Que iban registrando otro tipo de tributos. Como decía, no aparece lo que llamamos tributo cotidiano, que lo tenemos en otros códices como el códice de Tepetlaostoc, donde aparecen las ranas, los huevos, los pescados, las tortillas. Aquí no aparece nada de eso. Entonces seguramente había otros tipos de documentos que registraban esos productos, ¿no? Entonces este es un ejemplo, es un momento nada más, es un momento ya al final en el 16, ¿no? Muchas gracias, doctora. Preguntan en cuál de las etapas de los gobernantes se registra la mayor expansión de las poblaciones sometidas a tributación. Bueno, como yo les fui marcando, tenemos, de acuerdo con el Códice Mendoza, Conahuizotl es el que tenemos el mayor número de poblaciones anotadas en este códice, son 45 poblaciones anotadas. En el caso de Moctezuma, Moctezuma II, tenemos 44, o sea, entre ellos dos es donde aparece la mayor expansión. Muchas gracias, doctora. Le mandan saludos de Milpa Alta, que también nos están viendo por allá. Ay, qué gusto. Muchas gracias. Saludos a todos los que estuvieron. Sí, la han visto desde diferentes partes de la ciudad, desde diferentes partes de los estados y incluso del extranjero. Muchas gracias a todos quienes nos siguen. Muchas gracias por haber estado presentes, claro. Comentan, Tlatelolco quedó sujeta a una alta tributación para Tenochtitlan en 1473 y en la etapa final de la conquista, y a pesar de esa imposición quedaron leales y de manera conjunta a Tenochtitlan, y fue el reducto final de la batalla. Solamente como comentario, no sé si usted quiere agregar algo. Sí, no, de acuerdo. Bueno, entonces nos dice, el maíz fue entonces un producto importante que los pueblos tributarios tenían que entregar. Sí, el maíz, en el mapa que yo les presenté, casi todas las poblaciones que entregan maíz y frijol rodean a la ciudad de Tenochtitlan, menos una, que es Coyolapan. Esta provincia está en la frontera, digamos, entre lo que es el control mexica y el Soconusco. O sea, de las poblaciones sometidas al Soconusco, las campañas militares tenían que atravesar zonas no controladas por los mexicas. Y la última población que tributa frijol, maíz, chía y huautla es precisamente en la frontera. Esto quiere decir que ahí había almacenes en donde abastecían a las tropas para poder continuar su camino hacia el sureste. Muchas gracias, doctora. La felicita Jaime Delgado por su excelente conferencia y Gracias. pregunta, ¿cuáles eran las consecuencias que sufrían los pueblos tributarios por incumplimiento de tributo en tiempo y forma? Ay, gracias por preguntar. Efectivamente, había una serie de represalias que podrían ser desde duplicar el tributo. Algunas fuentes como Durán o Sagunos dicen, pues ahora que les decían los mexicas, ahora en lugar de tributar mantas de 2 brazas, van a tributar mantas de 4 brazas. Y en lugar de tantos cántaros, o sea, les duplicaban la cantidad. Esa era una opción. Otra opción era la destrucción de la población y se dice que les podían regar sal en los campos de cultivo. Regando sal en los campos de cultivo difícilmente podían producir. Entonces sí, eran unas represalias muy fuertes, podían llevarse a la población como esclavos a la Ciudad de México. Entonces sí, por eso el temor de todas estas poblaciones a rebelarse al poderío mexica, ¿no? Sí, vivían, según nos dicen las fuentes, vivían temerosos del poder mexica. Muchas gracias, doctora. Ya está por aquí la arqueóloga Judith Alba. No sé si quieras retomar los comentarios, Judith.
Muchísimas gracias, Mitzi. Disculpa porque tuve un percance aquí técnico, siempre nos pasa en las presentaciones, pero yo creo que ya hablaron un poquito de las primeras preguntas que por aquí tenía el público sobre la extensión del, cuándo es la mayor parte que se extienden los tlatoanis. Por aquí cuando nos platicabas también una parte de nos hablabas del tributo en los números, pero también nos hablaste de los tributos que se hacían por servicio, que justo creo que esa es una de las temáticas que me gustaría que retomaras, porque cuando viene justo el proceso de la conquista, uno pues puede entender todas las grandes cantidades que estaban tributando, ya sea periódicamente o cada 80 días. Pero lo que también representó ese otro tipo de tributo, como que es una relación un poco difícil de entender hasta que nos podrías a lo mejor dar un ejemplo, como el que estabas mencionando, cuando tienen que tributar por servicio. Sí, o sea, sí, como comentábamos, el tributo en el México antiguo era de dos tipos, en especie y en servicio. En el códice solamente 2 láminas hablan del tributo en servicio, y ahí se me pasó, en la lámina de Tlatelolco aparece un templo, y este templo, la glosa del Códice Mendoza dice que la población de Tlatelolco tenía la obligación del mantenimiento del templo llamado Huiznahuac, o sea que era un tributo en servicio. También en otros documentos tenemos las obligaciones del tributo de las mujeres como molenderas, no solo como tejedoras, sino también como molenderas. También tenemos registros, según los cronistas, del tributo en la construcción de los templos, de los palacios, de las acequias, de los caminos. O sea, todas estas construcciones de la gran ciudad se hacían en gran parte con el tributo de las poblaciones vecinas. O sea, los cronistas nos hablan de, por ejemplo, que Moctezuma hace un llamamiento y dice, los Xochimilcas, los Texcocanos, los de Morelos, los de Toluca tienen que venir a las campañas militares y tienen que venir a la construcción de los canales. O sea, había una mano de obra tributaria muy importante. En estos códices, como decía, solamente en estas 2 láminas, la de Tepeaca y con los cautivos de guerra, y en Tlatelolco con el servicio al templo aparece registrado. Pero hay otra fuente muy importante que se llama la información de 1554, en donde hagan de cuenta que no tiene imágenes, pero nos está relatando, explicando todos los tributos que aparecen en las láminas que vimos, en las pictografías. Pero además añade la entrega de huevos, guajolotes, trabajo de las molenderas, de los albañiles, etcétera, cosa que no aparece en estas 2 pictografías. O sea que además de este tributo que vimos, estaba todo ese tributo en servicio, ¿no? Que era una carga muy pesada, ¿no? Que dicen los cronistas del siglo XVI, van por su tanda y rueda en grupos de 20, ¿no? Entonces se van rotando para hacer todo ese tributo en servicio, ¿no? Que es otra parte del tributo, digamos, ¿no? Creo que eso es importante porque justo uno puede entender que también ese tipo de relaciones que se estaban dando desde antes, ya fuera por especie o más bien por servicio, justo jugó un papel bien fundamental al momento de que se empieza todo este proceso de conquista. No, por ejemplo, ¿qué tan cambiante podría ser en un periodo, digamos, de humanos, cada 52 años? Me imagino, por ejemplo, que hay poblaciones, por ahí nos decías en una lámina, no aparecen todos los pueblitos porque probablemente no registraron más que los principales, pero sí había pueblos pequeños. Sí. Entonces, ¿puede existir esta posibilidad de que pueblos pequeños en algún momento desaparecían y entonces tenía que haber otro tipo de relación tributaria? Por ejemplo, creo que preguntaban por ahí cuánto porcentaje le tocaba a Tenochtitlan, cuánto le tocaba a Tacuba, cuánto a Texcoco, y eso tiene que ver también de quién le tributaba a qué pueblo directamente y qué tipo de relación era, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor que tú nos pudieras a lo mejor ver desde el punto de vista que has analizado ese tipo de relación que cambiaba constantemente.
Claro, porque, bueno, ahorita yo les hablé del tributo, el tributo a la nobleza, pero también había el tributo a los señores locales, ¿no? Entonces, hay diferentes niveles, digamos, de tributación, ¿no? Vimos ahorita el tributo de lujo, el tributo al gran imperio, digamos, ¿no? A los grandes señores. Pero las poblaciones, inclusive es tan complejo el sistema tributario que hay lo que el doctor Pedro Carrasco llamó el entreveramiento. O sea, que en un determinado territorio podía haber tributarios que entregaban a Texcoco, otros a Tlacopan y otros a Tenochtitlan. En un espacio, digamos, nosotros digamos, en un espacio común, ¿no? No había esta concepción que nosotros tenemos de frontera, de aquí a acá es mío y de acá para allá es tuyo. En un mismo espacio geográfico podría haber tributarios a los 3 o a los 2 o a 1, ¿no? O sea, el sistema era muy complejo, por eso era necesario todo un registro, la existencia de una serie de funcionarios, ¿no? De calpixques, que eran los recaudadores de tributo, que a su vez estaban apoyados por los tequitlatos, que los tequitlatos tenían bajo su control 20 familias y que ellos entregaban el tributo al calpixque y este calpixque local lo entregaba al hueycalpixque, al gran calpixque. Y además existía el Petlacalco, que era el lugar donde se concentraba todo el tributo. O sea, es como el funcionario de Hacienda actual, ¿no? Había un funcionario de Hacienda que tenía el control de todo esto y a su vez tenía una serie de funcionarios tanto a nivel de provincia como a nivel de pueblos. Entonces había una complejidad de un sistema que, bueno, los españoles nunca entendieron y nosotros ahora pues nos cuesta mucho trabajo entender, ¿no? Y es cambiar un poco nuestra mentalidad de tratar de entender este sistema organizado. Para empezar, el tributo no es un tributo individual, es un tributo colectivo, que la responsabilidad es de la colectividad. En este caso, por ejemplo, en las láminas, por eso tenemos esas láminas con todos esos topónimos, todos esos pueblos tenían la obligación de entregar lo que aparece pintado ahí, ¿no? No es un tributo que yo pueda decir, donde está un topónimo y al lado una manta, ese pueblo entregaba esa manta. No, no, no. El conjunto entregaban todo lo que aparece en la lámina. Entonces es un sistema muy complejo porque además existían los almacenes locales, donde según nos dicen las fuentes, ahí se almacenaba parte del maíz, frijol, etcétera, y parte se enviaba a Tenochtitlan. Entonces es muy complejo, es un sistema complejo, pero muy interesante. Justo ahorita lo que nos estabas platicando por acá nos preguntan quién era el que imponía ese tributo, o más bien aquí sería de qué forma se imponían los tributos y cómo cambiaba de acuerdo a cada gobernante. Ajá. Bueno, ¿cómo se estableció ese tributo? Ahí hay una cosa muy interesante que yo medio comenté, que es que había estos famosos espías que utilizaban los mercaderes, los ostomeca. Estos espías, los mexicas, antes de imponer o antes de lanzarse a una guerra, sabían perfectamente lo que le podían exigir a esa población. Entonces había todo un protocolo en donde el Tlatoani de Tenochtitlan mandaba sus mensajeros al Tlatoani local y le decía que quería que le entregara mantas, algodón, etcétera. Obviamente los señores locales decían, pues no, no te voy a entregar eso. ¿Por qué te voy a entregar eso? Pues vamos a la guerra, y iban a la guerra. Después de la guerra, los mexicas imponían, pero ya sabían lo que podían exigir. Ya sabían que esa población tenía ámbar o que tenía conchas o que tenía grana y entonces exigían eso. Nunca exigían, digamos, al aventón, ¿no? Había toda una planificación de lo que se exigía. Y por eso mucho del tributo que se entrega es un tributo local. Por ejemplo, tenemos casos de lugares del actual Estado de México que tributaban pulque, neutli, que hasta la fecha APAN sigue produciendo pulque
y ellos les exigían pulque. En el Soconusco exigían ámbar. ¿Por qué exigían ámbar? Porque sabían que había ámbar. A Cihuatlán, ¿por qué le exigían conchas? Porque está en la costa y podían entregar eso, ¿no? Entonces, sí hay una planificación del tributo, de lo que les vamos a pedir, porque ya sabemos que lo pueden dar, ¿no? Inclusive en esto de la planificación me hizo pensar en algo que nos comentabas, que hay lugares donde se impone un tributo y aunque no lo tengan ese producto ahí, ellos son los responsables de adquirir ese tributo, como el caso de Tuxpan. Me parece que ahí tienes un caso con las turquesas, ¿no? Exacto, exacto. Y con Tlatelolco, por ejemplo, Tlatelolco no produce cacao, pero sí podía obtener cacao por el mercado. Entonces le exigen que les entreguen el cacao, ¿no? Precisamente aquí tengo un comentario de lo que nos decías justo del sistema de distribución de comercio en el mercado. Prefiguraba los centros de abasto y distribución de bienes de consumo en el medio para adquirir pues, los otros productos. Y justo nos preguntaban en esto que si era solamente por el trueque o por el caso del cacao que ahorita nos estabas explicando, ¿no? En el Ajá, caso de mercados. sí. Bueno, y ese tipo de trueque también podía funcionar, como nos dices, a larga distancia, que tú llevabas tus cacaos y podías obtener otros bienes que también te interesaba para regresarlos a uno de los Los puntos donde ibas mercaderes, a llegar. sí, los mercaderes, los pochtecas, porque también no cualquiera podía hacer eso, recorrer esos mercados. Había, digamos, un gremio, el de los mercaderes, que eran los encargados de hacer ese comercio a larga distancia, pero tenías que formar parte de ese grupo que tenían sus propios barrios dentro de la ciudad de Tenochtitlan, sus propias deidades y, digamos, su autorización para poder salir a lugares tan distantes, ¿no? Ahora, otra cosa que me gustaría mencionar que no dije es que todos es parte de estos tributos de lujo, también había ceremonias de redistribución en donde el Tlatoani repartía estos plumas de quetzal, estas mantas ricas a personas o a guerreros distinguidos, ¿no? Que era otra manera de hacer circular estos bienes. Justo eso es lo que quería que platicáramos, porque sí es una red súper compleja, ¿no? Como esto de Sí. qué tipo de tributo y además en el tiempo cómo van cambiando estas relaciones. Hay por ahí también una apuesta donde se dice que probablemente tener a uno de estos señoríos importantes era más destacable en estrategia que someter a 50 pueblitos. Si tú tienes la cabecera más grande, podrías tener sometidos a los demás, ya no importará cómo lo hicieran, pero ellos Claro. te entregaban el tributo. ¿Qué ejemplo sería esto? No sé si los más lejanos, a lo mejor como Soconusco. Pues mira, hay ahorita recordé en Cuetlaxtlan, la conquista de Cuetlaxtlan, según menciona Durán, los macehuales, hay un texto de los macehuales diciéndoles a los mexicas, ya no nos maten, ya no peleen contra nosotros somos finalmente los que aportamos, nosotros somos los que cultivamos, entonces ya no nos agredan, ya no nos maten, ¿no? O sea que hay una conciencia, pues, de que realmente quienes van a trabajar para entregar este tributo, pues van a ser los macehuales, el pueblo común, ¿no? Los campesinos, quienes van a dar todo ese tributo que les exige su señor local para entregar a Tenochtitlan. Bueno, justo ahí creo que nos estabas mencionando del caso de los calpixques. Estos tenían que ser totalmente de fidelidad y de linaje tenochca para asegurar que se regresara el tributo, o cómo había un aparato de coerción que sí dijera, aquí va a llegar cada 80 días. El calpixque generalmente era tenochca, ¿sí? Y se dice, algunas fuentes nos dicen que solamente se encargaban de la recaudación del tributo. Sin embargo, otras fuentes nos dicen que también tenían funciones de justicia, o sea que también eran autoridades que mandaba Tenochtitlan y que tenían poder para
pues para ejercer la justicia en la localidad en donde eran enviados, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? Toda esta relación que había uno a uno. Bueno, no sé si también más o menos a cuánto equivaldría una cantidad de cacao que pudieras tener, no sé, una relación que dijeras tanto de cacao por una manta. Sí hay equivalencias, ¿no? Inclusive, por ejemplo, se dice tal vez 40 cacaos por una canoa, por ejemplo, ¿no? Es lo que recuerdo ahorita, ¿no? Pero sí hay equivalencias. También me preguntan cuáles serían las consecuencias que sufrían los pueblos tributarios por incumplimiento del tributo en tiempo y forma. Bueno, eso que decíamos, podían arrasar inclusive con la población o les exigían el doble de tributo o se llevaban a parte de la población como esclavos a Tenochtitlan, ¿no? Sí había represalias fuertes, represalias muy fuertes por el no pago y represalias también muy fuertes si atacaban a los mercaderes tenochcas en sus travesías hacia los mercados lejanos. Esa era otra de las causas en donde si un pueblo se quería rebelar, mataba a los pochtecas. Y entonces inmediatamente, esa era una señal de rebelión y inmediatamente se desataba la guerra. Pues voy a ir haciendo una de las últimas preguntas, pero aquí nos dicen que la figura del tequio, trabajo comunitario de servicios en poblaciones rurales, se puede considerar un sistema de mano de obra que tiene continuidad ancestral en las construcciones actualizadas, por ejemplo, en las poblaciones actuales, ese sistema es el que todavía se ve que proviene del... Exacto, sí, exactamente, sí, es un antecedente de la organización, de la comunidad. Pues creo que aquí hay muchísimo que todavía nos queda, como precisamente esa organización del tributo y sobre todo estas redes que también se crearon a partir del tributo del comercio. ¿Tú crees que podrían haber sido súper, bueno, eran eficientes, pero que cuando llegan justo los españoles, las hayan reconocido y haber aprovechado este sistema de redes para también trazar sus planes de rutas de cómo podrían acercarse hacia Tenochtitlan? Sí, bueno, ellos se dieron cuenta de esto, inclusive hay una cita muy famosa en donde se dice que les preguntan a los indígenas y ellos elaboran varios códices para darles la información precisamente de las costas y de las rutas. Se dieron cuenta y aprovecharon mucho de eso, ¿no? Sin los indígenas ellos no hubieran podido hacer lo que hicieron, definitivamente. Pues sí, súper interesante porque justo aquí nos damos cuenta de todas las relaciones humanas que había detrás, por qué también actúan en ese momento y cuáles son todas las redes que se habían creado alrededor para pues poder aprovecharlas en ese momento, ¿no? Entonces uno puede ir como metiéndose poco a poco en este sistema que el tributo no era algo como no era sencillo. Era No, era cambiante. muy complejo, ¿no? Y es un reflejo de la complejidad en la organización social misma de las sociedades prehispánicas, ¿no? Que era una complejidad con funcionarios, con obligaciones, con ritos, con leyes, con justicia, con represalias militares, y siempre hay que pensar que es una sociedad militarizada. Como vimos, la cantidad de trajes de guerrero que se entregan, pues nos está hablando de un cuerpo de guerreros muy grande y muy importante y muy complejo también, ¿no? Por todas estas diferencias de tipo de traje, de color de traje, de tocados, que todo eso tiene un simbolismo y un porqué. Exacto, pues eso es súper importante y riquísima en información. Por eso cuando empezábamos la plática, pues decía que del trabajo que has hecho aquí en México desarrollando toda esta línea de investigación en documentos, pues nos ha acercado no solo eso de los números, ¿no? Sino ir un poquito más allá en ver este tipo de relaciones que se hacían
que no eran sencillas y que para entenderlas pues todavía tenemos muchísimo, ¿no? A lo mejor para cerrar justo que tú nos puedas argumentar un poquito más de lo que has hasta ahorita como tenido en toda tu trayectoria de análisis en códices, ¿cómo ves de complejidad en este sistema de tributos? O sea, ¿qué nos podrías decir? ¿Saben qué? De todo lo que he analizado hasta ahorita, lo que se sabía del tributo y a lo mejor cómo lo podemos ver y hacia qué futuras investigaciones podríamos ver esta línea de los códices. Pues sí, bueno, realmente en lo que yo he trabajado, cada día me doy más cuenta de la complejidad y de la organización del mundo indígena y de los funcionarios, digamos, ¿no? Quienes planificaban la construcción de la ciudad, la construcción de los templos, la obtención simplemente de todos estos materiales para construir esa ciudad que ahora vemos en sus restos, pues implicaba una planeación y una continuidad, que eso es muy importante. Como vimos en las láminas, una población que se rebela, pues no se deja que se rebeló y ya, el siguiente Tlatoani la vuelve a someter y la vuelve a sujetar y le vuelve a imponer tributos y muchas veces aumenta la cantidad de tributo. Entonces, realmente lo que es más fascinante es ver cómo había estas cabezas pensantes, esta planificación, esta continuidad, este respeto a las leyes, a los señores, a la planificación militar, la planificación económica, la planificación religiosa, la relación con los ritos, con los calendarios. Todo era un sistema complejo que finalmente se destruye y se desmorona con la conquista. Pues muchísimas gracias. Yo creo que podemos cerrar con este comentario. Otra vez una disculpa por las fallas no, técnicas. así pasa. Pero muy contenta de que estuvieras con nosotros. Bueno, aquí le agradezco también a mis compañeras de que estuvieran con nosotros en esta falla técnica y poder hacer las preguntas, pero de mi parte y a nombre de todo el equipo, pues yo creo que estamos muy contentos de que nos hayas compartido esta excelente presentación y pues quiero también aprovechar para que podamos ver que en la siguiente presentación también vamos a seguir un poquito con los temas de fuentes y de la parte histórica. Vamos ahora con el dominio y negociación, las claves políticas de la Triple Alianza. No se lo pierdan, va a estar con nosotros la doctora Clementina Batcott. Muchísimas gracias por acompañarnos y estamos de nuevo con ustedes el próximo jueves. Muchísimas gracias, Luzma, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y al público. Muchas gracias por su atención. Que tengan buena tarde. Buenas tardes. Buenas noches. Gracias. Gracias.